No voy a contarles cómo ser mujer y motociclista, porque no lo sé, pero sí cómo ser yo, Guadalupe Araos. En primer lugar, creo que la palabra motociclista me queda grande. Veo a esos hombres magnánimos que se suben a sus motos y parecieran nunca sentir miedo por un terreno difícil ni caerse de sus naves, porque más que motos parecen naves espaciales, y no me siento identificada con ellos. Tampoco con esas mujeres hermosas, siempre perfectas, con sus trajes de Gore-Tex y que manejan tan bien según las fotos que nunca se despeinan. Yo soy miedosa, poco hábil con el manejo, o al menos eso creo. Torpe, despeinada casi siempre, con mis trajes todos sucios en un intento de conservar lo poco de impermeable que tienen y las botas rotas y aguadas de tantas caídas en terrenos sin asfalto. Así, sin nunca saber las palabras técnicas, pero igual cambiando una bujía o el aceite de vez en cuando. Sin las uñas largas porque los guantes me las rompen y la tierra se les mete dentro. Sin el pelo de un solo color porque el viento, la lluvia, el sol y la arena lo destiñen. Soy una persona que llora cuando se le complica la ruta y grita cuando se enoja con el clima. Soy yo, la que tiembla de frío con 20 grados y sonríe con 30. Ninguna diva, ninguna reina del camino, ninguna motociclista experimentada. Cada vez que no toco la moto por mucho tiempo, la miro desde abajo y siento temor. Desde el accidente no puedo parar de pensar lo frágil que somos. Sin embargo, apenas me subo a mi moto, me olvido. La mente se despeja y siento fiereza, siento que lo puedo todo. Restablezco mi conexión con el mundo a través del viento en la cara, el olor a verde y el terreno bajo las ruedas. Por eso me gusta rodar en tierra. La moto me devuelve la paz, la seguridad y la sonrisa. Por eso la amo, y por eso se convirtió en mi casa, mi modo de transporte y mi compañera. Cuando su motor comienza a apagar su sonido por una cuesta muy empinada del aliento, cuando hago un mal movimiento con los cambios o paso un pozo sin esquivarlo, le pido perdón. Y cuando llegamos después de un día largo, le doy una caricia en señal de agradecimiento. Los que me conocen saben que la dejo caer si sé que no puedo sostenerla, y que entre ella y yo me elijo a mí. No porque no la cuide, sino porque creo que todos tenemos un propósito en esta vida, y el de ella es el de explorar el mundo. Por eso la equipé con defensas que la protegen y por eso no le saco casi nunca los baúles que amortiguan los golpes. De todas formas, cuando nos caímos en Guyana y vi su tablero destruido, lloré aún más fuerte. La herida se ve fea y la moto está destrozada. El viaje es duro e increíble a la vez. Viajar en moto es duro e increíble. Viajar con poco también. A veces no tenés para pagar el almuerzo a pesar de que cargas la reflex al cuello. A veces te duelen tanto las manos del frío que soñás con dejar de dormir en carpa. A veces estás tan cansada que quisieras vacaciones del viaje. A veces te ven sola, mujer, independiente, y algunos hombres se acercan con intenciones dudosas. También están las miradas de las novias celosas por la atención que te dan y de aquellos en la calle que, como sos pequeña, te ven débil y no sabes si quieren protegerte o robarte. A veces te roban, a veces te estafan, a veces solo te sonríen. Pero a veces salís de la carpa y pensás que te quedarías a vivir entre esas dos montañas. A veces no necesitas más que un suelo duro y un par de estrellas y sentís que seguirías rodando por siempre. A veces te encontrás con las mujeres que intentan protegerte, las que te abrazan y te miman como si fueras una hija, los que te adoptan como una más de su familia y aquellos que te dicen qué macha intentando mostrar su admiración. A la mañana nos va a costar encontrar un hombre. También los que saben que o comes bien y pagas gasolina o le compras cubiertas nuevas a tu moto y por eso quieren ayudarte con un par de herramientas, el ticket del próximo avión para cruzar el tapón de Darién o una botella de aceite. Caminás por la calle y te invitan a un café, el señor de la gasolinera quiere hablar de motos y te invita al almuerzo y la señora de enfrente un jugo porque piensa que seguramente necesitas más vitamina C. Están los que te ven y te dicen sos pequeñita y los que te regalan un par de botas nuevas porque las tuyas ya no protegen tus pies. Los ángeles del camino. Así soy, chinchuda, calmada, despeinada, coqueta, sonriente, llorona, vaga, activa y libre. Y quiero que me quieran libre. El ave en cuanto la enjaulás pierde sus colores. Mejor verla de lejos todas las mañanas cantando alegre sobre el nogal que en tu patio triste balanceándose sobre una vara de metal. Quiero que me quieran así como soy y así, libre y despeinada, libre y en movimiento. Quiero que me quieran libre. No les conté cómo ser mujer y motociclista porque no lo sé,
pero sí como es ser yo, Guadalupe Araos, viajera.